Porque seguimos analizando los resultados de la primera vuelta de estas elecciones presidenciales en Francia. Los candidatos Emmanuel Macron y Marine Le Pen repiten la segunda vuelta tras su duelo 2017, pero con condiciones totalmente distintas. Los candidatos al inicio están muy justos en las encuestas y Macron tendrá que trabajar duro para lograr la reelección. Además, la abstención de esta primera vuelta ha sido la más alta desde el año 2002, por lo que la capacidad de los dos candidatos para movilizar a los electores que no los votaron será un factor decisivo. Es que los candidatos de izquierda y el ecologista sumaron un 31.92%. La orientación de todo este voto puede ser importante y determinante en esta segunda vuelta. Sus electores tienen que elegir entre la tecnocracia liberal del candidato presidente Emmanuel Macron y la ultraderecha populista de Marine Le Pen, o resignarse a no participar en esta segunda vuelta. Todo puede pasar, y para analizar entonces qué puede pasar, cómo están las cosas en este momento, quiero saludar a Emilio Ordiz. Él es periodista de 20 Minutos y del Orden Mundial, especializado en asuntos europeos. Gracias, Emilio, por estar con nosotros en Francia 24, en Directo América. ¿Qué va a pasar entonces? Una reedición de esta segunda vuelta de 2017. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado el país y también estos dos candidatos? Bueno, muy buenas a todos. Gracias por la invitación. Por resumir muy rápido, ¿no? Lo que está en juego en Francia en la segunda vuelta es ver si el descontento de la sociedad es lo suficientemente grande, lo suficientemente alto como para que Emmanuel Macron no repita como presidente francés. Es básicamente el resumen, y ahí es donde buscará Marine Le Pen pasar a ser la inquilina del Elíseo, claro. Claro, y es que precisamente vamos a enfocarnos en eso, en esas encuestas que predicen un margen de error muy estrecho entre estos dos candidatos. Incluso IFOP habla de 51-49 a favor de Macron. Estamos dentro del margen de error. ¿Y por qué entonces esta brecha tan reducida, a diferencia además del año 2017 cuando no fue así? Bueno, la brecha reducida entre los dos candidatos se debe a varios componentes, ¿no? El primero, como digo, es ese descontento, ese desgaste que ha sufrido Emmanuel Macron en los 5 años como presidente, pero también a que en la primera vuelta no ha hecho prácticamente campaña electoral. Tuvo un solo gran acto en París hace más de una semana, y a partir de ahí a eso se agarra el presidente, que parece que va a cambiar de estrategia de cara al 24 de abril, pero es verdad que ya nadie habla de una diferencia tan grande como la de 2017, que fue de más de 30 puntos. Ahora eso no va a suceder, el margen es mucho más estrecho, y por tanto Macron, que en esa tendencia puede tener las de perder, será el que más exigido esté en la segunda parte de la campaña. Emilio, hablabas de un cambio de rumbo y estrategia en lo que sería la campaña en estas 2 semanas al 24 de abril para la segunda vuelta. ¿Qué debe hacer entonces el presidente Emmanuel Macron para, pues digamos, estirar, alargar y agrandar esta brecha, este estrecho margen con Marine Le Pen? ¿Y qué tiene que hacer Marine Le Pen para precisamente que esta brecha no se alargue, no se agrande, y pues repuntar y ganarle la presidencia a Macron el 24 de abril? Bueno, realmente esto es relativamente sencillo de resumir, porque los dos candidatos buscan lo mismo, que es el votante de Jean-Luc Mélenchon. Ese 20% de la primera vuelta del candidato de la Francia insumisa es un porcentaje lo suficientemente alto como para que los dos candidatos de la segunda vuelta se disputen a su votante, ¿no? Es un votante descontento, es un votante cabreado, pero que no opta como primera opción por Marine Le Pen. Ella en la noche electoral hizo un llamamiento a unir fuerzas bajo su candidatura, y Macron necesita lanzar algún guiño a ese votante más de izquierdas, más progresista, pero también enfadado con él, con Emmanuel Macron, y tratar de convencerle, de llevarle a su terreno para que esa brecha se alargue en su favor. Los dos se disputan, digamos, ahora el mismo nicho de voto, que es ese votante que después de la primera vuelta corre el riesgo de irse a la abstención, que por cierto es realmente alta, sobre todo entre los jóvenes. Hay que recordar que 4 de cada 10 jóvenes, perdón, no han votado en primera vuelta en Francia. Eso es un porcentaje lo suficientemente alto, y yo creo que a ellos van a apelar tanto Marine Le Pen como Emmanuel Macron.
Y digamos, estos jóvenes, Emilio, van a votar, sí, en la segunda vuelta y también como están las cosas, esos votantes de Mélenchon que quedó fuera de esta segunda vuelta electoral, ¿se van a la fija con Emmanuel Macron o todavía no podemos decir que se van con Macron en esta segunda vuelta? Digamos que no van a votar por Le Pen definitivamente o puede que algunos de ellos sí voten por ella. Es probable que haya un porcentaje de ellos que sí que acaben votando a Marine Le Pen, independientemente de que ayer Jean-Luc Mélenchon insistió varias veces en que no había que dar ni un voto a la candidata de derecha radical. Pero la verdadera duda con esos votantes de Jean-Luc Mélenchon es si van a votar en segunda vuelta o se van a quedar como abstencionistas. En caso de que voten, lo ideal para Macron es que la mayoría vaya hacia él, ¿no? Claro. Pero no está del todo claro que ese votante vaya a ir sí o sí al presidente de la República, al todavía presidente de la República, independientemente del mensaje que dejase anoche para nosotros en España, Jean-Luc Mélenchon. Emilio, hablemos de la campaña que hizo la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen. Ella suavizó su discurso, digamos, estaba preparando el terreno para tener esta brecha cerrada con el candidato presidente Emmanuel Macron. Lo hizo bien la candidata Marine Le Pen y pues, ¿cómo podemos analizarlo, no? Bueno, realmente tú lo has resumido bien al principio. Marine Le Pen lo que ha hecho ha sido disfrazarse de candidata más moderada, con una imagen mucho más presidenciable. Su lema de campaña ha sido mujer de Estado. Esas tres palabras resumen bien sus intenciones, ¿no? Y se ha beneficiado también de la aparición de Eric Zemmour, que digamos que en el espectro de la derecha radical o de la ultraderecha francesa la deja a ella como la candidata más moderada en ese espacio, ¿no? Creo que ha jugado bien sus cartas, creo que ha sido capaz de que su cercanía con Vladimir Putin en estos tiempos de conflicto haya quedado en un segundo plano. Casi Sí. nadie ha hablado de los vínculos del Frente Nacional, ahora Agrupación Nacional, con el Kremlin, que son por todos conocidos. De hecho, incluso Rusia financió en su momento al partido de Marine Le Pen, pero eso, para su beneficio, no ha formado parte del debate y por ahí ha sacado ventaja la candidata.